Hay caminos que se descubren caminando, pero hay otros más antiguos que te descubren a ti. Hoy no vamos a hablar del Tao. Hoy vamos a abrir una puerta que solo se abre cuando estás listo. Y si estás escuchando esto, es porque el Tao ya te encontró. De cero al cosmos, un viaje hacia lo esencial y humano. Hola, hola, querida comunidad de Cero al Cosmos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast. Yo soy Mariano Álvarez Rodríguez y tengo la feliz oportunidad de tener como invitado a Juan Fernando Rivera Muriel. Juan Fernando, bienvenido. Es un enorme motivo de alegría que estés acá con nosotros. Quiero preguntarte algo para que iniciemos este podcast. ¿Qué es el Tao? Gracias, Marión, y muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Para mí también es una alegría compartir y especialmente ese tipo de temas. Bueno, el Tao es indefinible. El Tao se puede traducir como camino, pero ¿camino hacia qué? El Tao es el retorno a la fuente, si se puede decir. Es un camino invisible que todos estamos siguiendo. Podríamos llamarlo el camino de nuestro espíritu, a lo que nos convoca lo más profundo de nuestro ser. El Tao, algunos lo piensan como la divinidad misma, pero es un misterio, es el misterio de los misterios. Es el misterio inmanifestado que sin embargo se manifiesta de todas las maneras posibles. El Tao es la totalidad, comprendida y no comprendida. El Tao es cada uno de nosotros. Entonces, más que una religión, es una filosofía de vida. Y más que una filosofía que solo se piensa, es un camino que se practica, apuntando siempre a que venimos de una fuente misteriosa. Eso podría decir que es el Tao, pero ese no es su nombre verdadero, y esto no agota su verdad. ¿Y cuál es el nombre verdadero? No tiene nombre, es un misterio. Lao Tse, el maestro del Tao Te Ching, que tiene una vida por lo demás bastante misteriosa, y cuya leyenda dice que es el nombre que le puede dar, pero ese no es su nombre verdadero. Podríamos decir que es innombrado. El lenguaje humano, el pensamiento humano no alcanza a dimensionar tamaña grandeza y a la vez tal simpleza. Podría ser que yo te preguntara no cómo se vive el Tao, sino cómo se conversa con él. Pues en el Tao hay unas paradojas luminosas. Conversar con el Tao sería no conversar, sería habitar el silencio. Se parecería más a la contemplación, a la meditación, a una comprensión interna que habita en el corazón y no en la mente, no en la razón. Es más una experiencia de vida, es más el arroyuelo que fluye en la montaña, en calma, su susurro. Sería más eso, una conversación con el Tao sería una relación con la naturaleza, porque el Tao es la naturaleza y entonces nos invita a fluir en la naturaleza. Conversar con el Tao sería habitar el silencio, como lo hizo el maestro que se dice que fue el maestro del Tao, Lao Tse, el anciano maestro, que es lo que traduce su nombre, o Li Ar, el de orejas de ciruelo, como también se lo llama porque nació a los pies de un ciruelo. Esa conversación sería una conversación misteriosa, silenciosa, apacible, tranquila, sabia, también confusa, pero con sentido, llena de sentido. Una conversación llena en el vacío. Una conversación de yo conmigo, Una conversación con el vacío. con el vacío. Y eso es muy profundo, ¿no? E inconcluso. Habría que pensar qué es el vacío. Es que es muy inconcluso. Es que estamos rozando lo incomprensible, pero lo que tiene sentido en sí mismo. Está. Lo que es y no podemos abarcar, pero también lo que somos. También lo que somos. ¿El Tao se aprende o se recuerda? Yo diría que más que aprenderlo, recordarlo es vivirlo, y tal vez es más cercano recordarlo, ¿no? Recordarlo, porque recordar es volver al corazón, ¿no? Si tomamos recordar por volver al corazón, sí, pero yo diría que es más una experiencia, una vivencia de todo nuestro ser, en armonía, en sintonía
con la naturaleza, con la vida misma. El Tao se vive, ¿no? El Tao se vive. Tú que conoces y que practicas y enseñas las medicinas ancestrales, ¿qué tiene el Tao que las religiones, indistintamente la que sea, perdieron? Pero ahí habría que aclarar un par de puntos quizá, porque estamos hablando de contextos muy distintos. En el caso de las medicinas por las que camino, las medicinas ancestrales indígenas, estamos hablando de unos pueblos de América, Total. muy distinto a una tradición oriental. Sí, claro. Y usted menciona las religiones, que son múltiples, tienen distintas creencias, manifestaciones, formas de interpretar, de vivir la vida y de concebir a Dios o a la divinidad. Unificando un poco todo eso, yo empezaría diciendo que sí hay algo común entre los mayores de las medicinas ancestrales, los taitas y mamas indígenas, con los grandes maestros de las grandes religiones y con los maestros o el maestro de esta filosofía de vida o esta religión, el taoísmo. Y es ese punto al que llegan los sabios, el centro, la calma, el silencio, la comprensión luminosa que se convierte en experiencia en vida. Eso, por ejemplo, uno lo puede ver en algunos chamanes de la selva. Una comprensión que está adentro y que es experiencia y que se convierte en ellos en una manifestación hacia su comunidad. Lao Tse era bien esquivo, se dicen muchas cosas de él, se dice que nació anciano. Su madre tenía 171 años, según la leyenda, cuando sentada a los pies de un árbol de ciruelo, contempló el sol, y el sol mismo se convirtió en una perla de 5 colores que saltó a su boca, y en ese momento ella, de un embarazo de 72 años, da a luz a Lao Tse, ya anciano, con arrugas y orejas largas. Y es un hombre que practica la prudencia, que sigue el camino de la devoción, que es humilde, compasivo. En ese sentido, esos valores que acabo de mencionar, el Tao también es una senda de virtud, el Tao Te Ching es la virtud, pues coincide con otros sabios como los que se mencionan en su pregunta, las sabidurías ancestrales. Creo que caminan en valores, tal vez con amplias diferencias también, pero con semejanzas en el hecho de caminar la sabiduría, es decir, en mantener la apacibilidad, en ser prudente, en guardar un tesoro que es el de la sabiduría. Porque, como dice el taoísmo, quien vence a otros es fuerte, quien se vence a sí mismo es poderoso. Y ese poder no es un poder que se imponga a otros, al contrario, es la base o el sustento de un pueblo. En el taoísmo hay efectivamente una política, porque al practicar una vida virtuosa, pues el sabio se convierte en un político sin quererlo. Y como dice el taoísmo, así como 1000 arroyos conducen a la amplitud del mar, así es el sabio. Todos confluyen a él y está abajo, el mar está abajo. No está encima, posicionado en un estrado, mirando abajo a su grey, porque no se cree ni se considera superior, al contrario. Está abajo porque es el más humilde de los hombres y esa es la flecha que lo conduce a la grandeza, la que lo pone en primer lugar, el estar abajo, el ser humilde, el ser quizá un pordiosero, con andrajos, que no parece nada, pero que tiene los tesoros adentro. Así tal vez veo yo a los pueblos ancestrales, a los abuelos, que son un campesino que está cultivando la tierra, acaso desdentado, acaso con las uñas sucias, pero mire lo que tiene adentro, y son tesoros. Ahora bien, ¿nos han enseñado eso las religiones? Yo creería que sí y no, teniendo cuidado de que entendemos. Si por religión entendemos lo que dice la palabra, el volver a Dios o el volver a la divinidad, religare, y vamos a la fuente que son los grandes maestros, pues podemos decir entonces que sí. Jesucristo, Buda, Krishna, Zoroastro y tantos otros maestros, Pitágoras, Orfeo y siga, tantos otros maestros coincidirían en un camino de virtud.
pero si entendemos por religión las formaciones institucionales que terminan gobernando, convirtiéndose en una política de dominación del pueblo, pues entonces hay mucho que las religiones no nos han enseñado y que el Tao Te Ching sí nos recuerda, porque el Tao es también una rebeldía, es una anarquía. Nació en un momento convulso de la China antigua. Lao Tse nace como en el 600 y tanto antes de Cristo, y estamos hablando de la época de los reinos combatientes, es decir, una época de guerra. ¿Y cuál es la respuesta del sabio maestro y también de sus discípulos como Confucio? Pues no la guerra, no intentar cambiar tampoco el rumbo de la política, que fue lo que intentó Confucio y fracasó. También lo intentó Platón en su momento y fracasó, porque se dieron cuenta de que las mentes bajo el poder político, el poder económico, en el mal sentido de la palabra, se corrompen, tienen oídos sordos, ni siquiera estallándole los oídos se escuchan. Entonces es como chocarse contra un muro. Mucha Claro, humillación. y es el ego, A través de la culpa y los miedos. sí, y es el ego humano. Uno se entra ahí y el ego actuando precisamente. El ego de un rey, de un emperador, creyéndose más que el pueblo, que es lo contrario del Tao. Termina por convertirse o creerse dioses, más o menos así. Sí, por creerse superior a todas las demás cosas y querer dominar desde ahí. Y lo que va en contra del Tao ha sembrado dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción. Entonces no funciona. Dice el taoísmo, cuando los reyes acumulan riquezas y llenan sus palacios de jade y de oro, se vacían los establos, se vacían los campos. ¿Y qué genera eso? Rebeldía, oposición de los hombres humildes. Pero cuando el rey en cambio se hace de primero y es tan humilde o más que su pueblo, se llenan las arcas y los caballos entonces arrastran estiércol en vez de los campos, estiércol a los campos para fertilizarlos. En cambio, en una tiranía, los campos se desertifican y los caballos son entrenados es para la guerra, y eso conduce a la muerte. Para Lao Tse, la guerra y el triunfo, y vanagloriarse del triunfo, no es un símbolo de una victoria de sí mismo, es en cambio parecido a un funeral. En los funerales, dice Lao Tse, se hacen a la derecha los que triunfan, porque están a favor de la muerte y no de la vida, mientras que a la izquierda, que representa el camino débil, que representa la debilidad, ¿quién iba a creer lo que la debilidad es la que vence a la fortaleza? ¿Quién iba a creer lo que es el agua, la que erosiona la piedra, la que parece más débil y más fluida? Entonces el taoísta está fluyendo con la vida, es no como un tronco fuerte que llega a una tempestad y toda su fuerza va en contra suya, sino más bien como un junco que se dobla sin quebrarse porque es flexible y resiste la tempestad. El anciano maestro, el taoísta, es aquel que se adapta al mundo y vive de acuerdo con él y no fuerza nada, entonces no está en contra de nada y no tiene que hacer mucho y hace todo. En cambio, aquel que fuerza la vida y a su pueblo y a los hombres a hacer lo que a conveniencia quiere, ese rompe la armonía y termina creando su propia destrucción. En ese contexto nace Lao Tse, en un contexto de guerra, y su respuesta es la armonía y la vida y volver a la naturaleza. Él se aparta, pero su discípulo, que hace lo contrario de él, muy yin-yang los dos, termina no convenciendo a los políticos, que se dio cuenta de que no podía, sino más bien instruyendo a los que sí tenían oídos para escucharlo y siendo un sabio maestro de otros en el pueblo y compartiendo sus prácticas con aquellos que sí podían aprender. Entonces, la religión, para terminar la pregunta, tal vez no nos enseñe mucho de ello si estamos hablando de religiones que se han convertido en una dominación del pueblo, y hay muchas. Una de ellas es la iglesia. El cristianismo es maravilloso, el judaísmo es maravilloso, el islam es maravilloso, pero cuando se convierten en una forma política de dominación de las masas que son ciegas, pues ya es otra cosa, y ahí no solo tiene mucho, no hay mucho que nos enseñen, sino que hay mucho que nos castran. Entonces yo diría que coincidirían los pueblos ancestrales en su sabiduría con la sabiduría del Tao, con la de los grandes maestros de las religiones. Y así responde su pregunta.
Muchas gracias. ¿Qué significa soltar sin abandonar en el Tao? Habría que diseccionar un poco esa pregunta. Hagámosle. ¿Qué se entendería por soltar, no? Si estamos hablando de soltar el control, entonces yo creería que eso va en sintonía con el taoísmo, porque ¿quién tiene el control realmente de las cosas? El control lo tiene la vida. Uno puede tomar decisiones, sí. Uno puede tener ciertas cosas que puede tener a la mano o manipular en un sentido positivo, sí. Pero en el fondo la vida es la que tiene sus leyes y su flujo. Entonces yo diría que soltar es, hablando de esa primera palabra, sería soltarse ante las leyes mismas de la vida, y eso es muy taoísta, dejar que las cosas se hagan por sí solas y no forzarlas. Ahora, usted habla de sin abandonar. Bueno, ¿qué entendemos por abandonar? Abandonar el sentido de dejar solo, dejar desierto algo. Yo diría que uno en el fondo no abandona nada porque estamos en la misma esencia de la vida donde todo está conectado con todo. Yo entendería la pregunta en ese sentido. Soltar es dejar que las cosas fluyan sin dejar de ser, sin perder la esencia, sin abandonar lo fundamental, que es la armonía de la vida, si vamos a hablar en términos taoístas. Como quiera que sea, noto yo que al tener ese encuentro a través del taoísmo con la naturaleza, con lo que es el cosmos, ese encuentro como con uno mismo, no tiene tanta normatividad, ni tanta dominación, ni tanto insertar unas culpas y unos miedos. Por eso, por aquello veo que es totalmente, hay una libertad del ser. Y hay una búsqueda de una paz emocional, tranquilidad y de una filosofía de vida que te permite eso, estar contigo sin sentir tanta atadura y tanto ese poder que de religioso pasa a político de la manera más fácil, es lo más cercano para poder dominar, ¿o no? Sí, de hecho, en el taoísmo hay una evidente ruptura de las reglas, especialmente las reglas sociales. Ve artificios en la cultura. En ese sentido es bastante radical, es bastante anarquista y libertario. Usted menciona la palabra libertad. Porque Lao Tse ve que cuando surgen reglas, y peor, cuando esas reglas son artificiosas, es que eso muestra un síntoma de abandono del Tao. En la naturaleza hay leyes, sí, pero no son leyes opresoras, no son reglas que siembren la desarmonía. Al contrario, son leyes que están articuladas con el todo y en ese sentido no fuerzan nada. El taoísta verdadero o un taoísta puro es aquel que sigue solo la naturaleza, no a los reyes, porque está en contra de las reglas humanas, dándose cuenta de que los hombres no están comprendiendo el verdadero sentido de la naturaleza. Y esto habla pues de una época que, civilizándose, digamos, volviéndose más artificiosa, dice en la voz de los sabios que quiere volver a la fuente, a la naturaleza. Por eso se llama un camino de retorno. La moral, incluso la ética, incluso lo que todos pensaríamos que es un gran valor, la justicia, en el taoísmo es digno de ponerse en duda, porque el sabio lo que debe hacer es conectarse con el silencio y la justicia se da sola. No hay que ajusticiar nada. La misma naturaleza se encarga en su equilibrio, en su balanza, de ejercer esa justicia. En el Tao hay libertad, Tao hay conciencia, Tao hay una esencia y un contacto directo con la naturaleza. ¿Cuáles son las reglas? En el Tao hay un camino de libertad. El taoísta o el maestro del Tao, estoy pensando en Lao Tse, es aquel que alcanza a cumplir su destino. Me resulta más fácil contar esto con las anécdotas de su vida. No se sabe mucho de la vida de Lao Tse,
pero sí se dice que apareció por allá a los 87 años en el reino de Chou como guardaarchivos de la biblioteca de ese reino. Antes de que llegara, un sacerdote se dio cuenta de su presencia porque vislumbró una estela en el cielo y él comprendió que vendría a su territorio un dragón. El dragón es símbolo de la sabiduría en China. Cuando apareció se vistió de ropas sagradas. Su presencia era evidente, la del gran maestro. Y llega para irse. Estoy pensando por la pregunta en esto de la libertad. Lao Tse ya es anciano. Está cumpliendo sus últimos días sobre la tierra, pero ya ha caminado por este mundo. Y entonces el ahora discípulo le dice, por favor, se quede unos días con él y que le entregue un poco de su tesoro. Y Lao Tse decide habitar ese espacio durante 100 días. Y en esos 100 días escribe 5000 caracteres en donde está escrito el Tao Te Ching. Y después le dice que nos veremos dentro de 1000 días más allá del paso. Todo eso son metáforas. Sí. Y bueno, hablaba de esto porque ir allá, a esa región más allá del paso, a esa región innombrada o innombrable, es confluir, realizarse en la absoluta libertad donde no hay reglas, en donde las reglas son las de la vida, en donde no hay determinaciones. El Tao es indeterminado. No hay control. El Tao es... La libertad es cuando la gota se funde con el mar y Lao Tse, según la leyenda, se cuenta que se fundió con la totalidad porque desapareció de la historia. La última vez que lo vieron, dice la leyenda, estaba vestido de ropas blancas que habla de su pureza, montado sobre un buey azul que habla de su devoción, caminando hacia un camino infinito. ¿Acaso eso no es libertad? ¿No es libertad acaso realizarse, fundiéndose con todas las cosas? ¿No es libre la naturaleza y no somos libres nosotros cuando nos fusionamos con ella? Entonces el camino del sabio es el de la libertad. Y yo creería que eso es lo que alcanzan personajes como estos. Es muy profundo. Juan Fernando, si yo te pidiera una clave para vivir en Tao, en medio del caos, ¿qué me dirías? Yo diría varias cosas. Una, pues si entiendo caos de varias maneras, ¿no? Entiendo caos como la vida actual, la vida en medio de guerras, en medio de contaminación, en medio de, si se quiere, contaminación también psíquica, no solo en los ríos, en las montañas. Entiendo caos como la crisis individual de aquellos que terminan por o suicidarse o vivir desesperados o no encontrar el sentido de la vida. Caos se puede entender de muchas maneras. Entonces yo diría que una de las claves es la práctica del silencio. El silencio nos lleva a la calma y al centro. Otra que yo creo que coincide con esta es el rememorar el camino de la naturaleza. Si se recuerda eso, es decir, la fuente, y eso se puede hacer a través del silencio, ¿qué malo nos va a pasar? ¿Qué caos vamos a evitar si apaciguamos el caos interior? El caos afuera es una expresión del caos adentro. Si adentro cambia, afuera, así haya mucho caos, pues desaparece o no nos toca o sigue allí, pero no nos pertenece ya. Entonces yo diría que una clave es eso, practicar el silencio, reconocer el camino de la naturaleza, habitarla, tal vez alejarse de tanta contaminación, de gente que no conviene, de lugares que no conviene, de ideas que no son sanas. Y así podríamos habitar el Tao. Y alejarnos del caos.
Habitar el caos y alejarnos. Transformarlo Transformar. dentro de nosotros. Porque el caos también tiene algo positivo. ¿De qué manera se puede transformar? El caos es positivo en el sentido en que también es la fuente de la creación. ¿En qué manera se puede transformar? Tomando las fuerzas internas, porque el caos tiene una fuerza, un impulso, del cual se pueden sintonizar esas fuerzas, pero haciendo ese trabajo interno para aprovecharlas a favor de la armonía y la vida. Hay que ir a las regiones más oscuras de nosotros también para observarnos. Ese viaje es fuerte. Claro, eso lo hablamos en el camino del héroe, ¿no? Ir a la cueva, a la sombra, al inframundo, para darnos cuenta de nuestras sombras y entonces de allí tomar los tesoros que hay en el reino de Plutón, en el reino de Hades, que es el más rico de los dioses. Allá están nuestros tesoros, en el inconsciente. Somos portadores de grandes tesoros, absolutamente todos y cada uno. A ninguno nos falta riquezas. Debemos es descubrirlas, recuperarlas, buscarlas y después saber qué hacer con ellas. El ser humano debe buscar su divinidad. Absolutamente todos tenemos algo de divino y es importante ese reencuentro o ese descubrimiento interno. A mi parecer, siempre consciente o inconscientemente estamos en búsqueda de esa divinidad, sepámoslo o no. El camino de la vida, cualquiera que sean sus trabas, sus vericuetos, sus sinuosidades, conllevan a lo mismo. Entonces, si lo hacemos conscientemente, tal vez sea distinto. Así que sí debemos buscar el camino de nuestra propia divinidad. Y empezando por creernos que está allí adentro. Para el taoísmo es muy curioso esto porque esa divinidad es vacío. No es un reino celestial lleno de dones. Es vacío. Es la absoluta calma y la extinción de lo que somos. Tomé las palabras del budismo, extinción, la desaparición del yo. Interprete ese vacío como con esa divinidad. Quería saber si estaba acertada o qué tan perdida estaba. Pues hay quienes la asocian con eso. Pero si por divinidad entendemos un ser sentado en un trono, barbado, enojado contra el mundo, pues esa no es la divinidad. No, me refería a lo de la evolución. A evolucionar, conocerse, desempeñar como de manera más consciente el papel protagónico que cada uno de nosotros tiene y la posibilidad de conocerse y engrandecerse y mostrar alrededor algo diferente. Sí, con la salvedad de que para el Tao engrandecerse es volverse más pequeño. Porque el que se engrandece a sí mismo, ese es el que cae y se destruye. En cambio, el que se hace más pequeño es el que es más grande, porque toca todas las cosas. Se convierte en semilla del mundo y no en su regente. Yo creo que el hombre, no solo pues en el taoísmo, sino en general, acudiendo a su palabra, a su raíz, hombre, homo, humus, mientras más se afinque en la tierra y más reconozca esta vida perecedera, más se abre al infinito. Es tremendo. La verdad es que es muy profundo, a veces como incomprensible y a veces se siente como una tabla de salvación. Así mismo, ¿no? El Tao es profundo como el mar, pero también es superficial como un pequeño arroyo, porque es todas las cosas. En su profundidad es también simple. Y eso lo encontramos en el mismo silencio. El silencio es profundo, pero a la vez es simple y bello. ¿Por qué te gusta tanto a ti el Tao? En algún momento de crisis interna, estuve en algunas búsquedas y una de ellas fue el budismo, que tanto me ha salvado, y otra de ellas fue el taoísmo. Curiosamente, por esos días fui convocado a estudiar un poco del Tao y hablar del taoísmo, como profesor que soy. Y eso fue una señal para mí de que me estaba llamando el estudio, la comprensión de semejante camino.
Además me parece muy hermosa la antigua cultura china. También porque me gustan las artes marciales. Y en las artes marciales hay una bella paradoja, y es que el arte de la guerra consiste, en lo que he aprendido, atesorar la paz interna, porque el verdadero guerrero es el que no pelea. Y eso pues lo vemos mucho en la filosofía del Tao, en el saber fluir con las cosas, con el mundo, con la naturaleza, en el ser adaptables como el agua. Y me gusta porque otorga mucho sentido a la comprensión y a la experiencia de la vida, un sentido tranquilo, luminoso, armonioso, desprendido. Para mí, verdadero. Genial. Para ustedes, querida comunidad, les dejo esta inquietud. Dicen que el Tao es un camino que no se ve, muy explicado en este podcast por Juan Fernando. Pero cuando conversamos así, casi que puede tocarse en su esencia. Gracias por permitirnos caminar tu sabiduría, Juan Fernando, en este tema. Yo soy Mariana Álvarez Rodríguez y esto es De Cero al Cosmos, donde la justicia es una forma de oración y la conciencia una revolución suave. Chao, querida comunidad. Chao, muchas gracias. Si alguna de estas historias le ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero al Cosmos fue creado absolutamente para todos.